según el naturalismo. ¿Ok? Es una propiedad de las cosas, de los objetos, cosas u objetos. Esa concepción naturalista estaría dentro de una teoría llamada objetivista del valor. Y según la teoría objetivista del valor, el valor es una propiedad del objeto, de las cosas. El valor se encuentra en la naturaleza. Lo único que hace el hombre es descubrir el valor. Nosotros descubrimos el valor en las cosas. Nosotros no atribuimos valor. O sea, el ser humano no atribuye valor, sino que descubre el valor que están en las cosas mismas. Esa concepción es aristotélica. ¿Ok? Entonces, el naturalismo con C, Aristóteles. El idealismo objetivo, en tercer lugar, el idealismo objetivo, esa propuesta en relación a la teoría del valor sostiene que el valor es objetivo, es decir, es independiente del sujeto, no depende de nosotros. La belleza de la que habla Platón es la belleza en sí, y la belleza en sí no depende de nosotros. La belleza en sí es una idea perfecta. ¿Y dónde está? En el mundo de las ideas. Por eso es objetivo, y ese idealismo es objetivo porque no depende de nosotros, que somos los sujetos. Esa propuesta es platónica. Y el relacionismo, por aquí, el relacionismo es la propuesta de Riccieri-Frondizi. ¿Ya? Riccieri-Frondizi, un filósofo argentino, va a plantear que entre el objetivismo y el subjetivismo axiológico, ¿ya? Que eran dos de las principales vertientes de la teoría del valor, el subjetivismo que sostiene que el valor depende del sujeto, depende de nosotros, y el objetivismo que sostiene que el valor es independiente del sujeto, que el valor está en las cosas, no depende de nosotros. Entonces, Riccieri lo que propone es una síntesis entre estas dos vertientes, ¿no? Entre el subjetivismo y el subjetivismo y el objetivismo. El valor para Riccieri es la relación entre el sujeto y el objeto. De esa relación surge el valor. A eso se llama relacionismo. El escepticismo axiológico es la propuesta de Alfred Ayer. ¿Ya? Riccieri, relacionismo, y la propuesta que aparece aquí del escepticismo axiológico es de Alfred Ayer, según la cual eh, el valor no existe. Mejor dicho, la valoración, ¿ya? El valor no existe, no existe el valor. Lo único de lo que podemos hablar es de la valoración. La valoración es un estado de ánimo, es un estado psicológico, pero el valor como tal no existe. No existe la justicia, no existe el bien, son valoraciones, pero el valor no existe. El escepticismo axiológico niega la existencia del valor y sostiene que las valoraciones son subjetivas, se basan en las emociones de la persona, ¿ok? Se basan en las emociones de la persona. Entonces, lo que hace el sujeto es expresar sus emociones, básicamente. Cuando alguien dice, María, eres hermosa, lo que está diciendo, lo que está haciendo, diciendo con esta oración es que está expresando su estado de ánimo, ¿no? Nada más. No es que María realmente es hermosa, sino que es el estado de ánimo del sujeto. Puede ser que el sujeto esté enamorado de ella y se lo dice, ¿no? Es un estado psicológico que tiene que ver con emociones, con afectos, etcétera. Entonces, ¿cuál sería la clave? La D. La clave sería la B. A ver, la uno Dedo. con La D. la D, uno con la E, 2 con C, 2 con C, 3 con D, 4 con la B, 5A. Correcto. Ok, sí, está bien. Dado. Muy bien. Vamos con esta otra pregunta. A ver, dada la siguiente tesis de Kant, se refieren a la ética formal kantiana, ¿ok? A la ética formal kantiana.
Cuando la adversidad o las adversidades han arrebatado a un hombre todo gusto por la vida, las adversidades puede ser la enfermedad. Vamos a suponer que por adversidades se refiere a una enfermedad. Cuando alguien está muy enfermo, convaleciente, o alguien está viviendo una situación, no sé, de miseria o de pobreza extrema, cuando las adversidades te han arrebatado, te han quitado el gusto por la vida, es como si ya la vida no tiene sentido, no vale la pena vivir, ¿no? Una persona enferma en un hospital, desahuciada, si este ser infeliz conserva su vida solo por deber, solo por deber, entonces su máxima sí tiene contenido moral, ¿ok? Su máxima sí tiene contenido moral. O sea, la acción que está realizando este individuo tendría un contenido moral, tendría un fundamento moral. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que a pesar de que tú estés muy enfermo, convaleciente, viviendo una situación muy, muy crítica, no puedes renunciar a la vida. Debes conservar la vida por deber. Significa que Kant se opone a, por ejemplo, la eutanasia, a esa decisión, la decisión de, ¿no? Eutanasia significa muerte sin dolor, ¿no? Muerte buena, una muerte buena sin dolor. Hay personas que sufren mucho o están desahuciadas por la ciencia médica y piden pues que se acabe con su vida, ¿no? ¿Ok? Entonces Kant estaría en contra de la eutanasia. ¿Ok? Esa sería la postura kantiana frente a la adversidad en la que podamos encontrarnos, ¿no? Si es una enfermedad. ¿Ok? Entonces la clave sería la A. Sí, correcto. La A. En la Grecia antigua, el aborto era ampliamente conocido. Los pitagóricos, por poner un ejemplo, consideraban que el aborto era un acto inmoral, pues el alma, sostenían, entraba al cuerpo apenas éste comenzaba a gestarse, por lo que la interrupción del embarazo era vista por ellos como un acto de asesinato. Por otra parte, Aristóteles consideraba que debía prohibirse la crianza de niños defectuosos, así como hicieron los espartanos, ¿no? Que arrojaban a los bebés que tenían deformaciones, ¿no? Desde un monte, ¿no? Los arrojaban. En lo que respecta a la práctica del aborto, era defendida por el Estagirita, recomendaba para el control de la población, de la polis. Hipócrates tenía una posición ambigua sobre el tema, como consta en el juramento hipocrático. El padre de la medicina refería lo siguiente: no administraré a nadie fármaco mortal aunque me lo pida. Tampoco daré a una mujer un pesario abortivo. Lo que sí se sabe es que el caso, dice, el de Hipócrates no era la opinión predominante en la Grecia clásica. Es decir, que otras personas, bueno, la mayoría practicaba el aborto si estaba de acuerdo, a excepción de algunos. Muy bien. Sobre el derecho a decidir, un análisis filosófico en torno al dilema del aborto inducido. De la lectura se deduce que es correcto afirmar que, ¿qué sería correcto afirmar? Lo sé. ¿Mm? ¿La sé? El aborto es un dilema ético que se puede discutir en cualquier época. ¿Qué dice? Correcto. Así es, correcto, correcto, correcto. Muy bien. Casa. 5. Característica de la moral kantiana. La moral kantiana se caracteriza por qué. Habíamos dicho, habíamos señalado que se caracteriza por ser formal. Que dice formal, formal, formal.
No es una ética material, sino es una ética formal, ya. Además de formal, habíamos señalado que esta ética es una ética autónoma. Habíamos hablado de la autonomía. Autónoma, autónoma, autónoma. Además de autónoma, también habíamos afirmado que la moral kantiana es universalizable o universal. Universal, universal, universal. Además de universalizable, habíamos señalado que era deontológica porque está basada en el deber. Deontológico. Aquí dice teleológico. No, esto no puede ser. Entonces es deontológico. Deontológico. Y además habíamos señalado, acá dice heterónomo, dice, ¿no? Heterónimo. Y también es a priori. Es decir, los actos morales no se fundamentan en la experiencia. No se fundamentan en la experiencia. Son a priori. ¿Ok? No se fundamentan en la experiencia. Son a priori. Se basan en la razón práctica, se basan en la conciencia moral. En ese caso, ¿la clave cuál sería? La E. Correcto. 5 enano. 6. ¿Cuáles son las virtudes que corresponden a las tres partes del alma según Platón? Platón habla de las virtudes, ¿ok? Las virtudes del alma. Cuando Platón divide el alma en tres partes, eso está en la República, también está en el Fedón, que es un diálogo de Platón sobre el alma. Entonces Platón dice que hay tres partes, tres virtudes, ¿no? La parte racional, la parte irascible y la parte concupiscible. ¿Ok? Entonces, la parte racional le corresponde la sabiduría, ¿ok? La sabiduría, la prudencia también es una virtud de la razón, ¿ok? Luego viene la parte irascible, que está ubicado en el pecho, en el corazón. La parte racional está ubicado en la cabeza, en el cerebro, ¿ok? Entonces, la segunda sería la irascible. Y ahí se considera como virtud la fortaleza, la valentía, la fortaleza o la valentía. Tenemos sabiduría, fortaleza. Y la tercera virtud que corresponde a la parte concupiscible, la parte concupiscible del alma, la virtud que corresponde a esta parte concupiscible sería la templanza, ¿ya? La templanza. Esa sería la virtud, la templanza. Es decir, lograr un equilibrio en cuanto a sus apetitos, en cuanto a sus deseos y necesidades, o sea, controlar esos apetitos que normalmente no puede controlar aquella persona en la que predomina la parte concupiscible. Se deja llevar siempre por sus apetitos ligados al cuerpo. Están ubicados en el vientre, la comida, la bebida y en el bajo vientre. ¿Ok? Entonces, en este caso, la clave, ¿cuál sería? La clave sería la C, ¿cierto? Casa. 6 casa. Ok, 6 casas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta ahí? Pregunta, No, profe, duda. todo, profe. Ok. Ya. 7 dice la guillotina de Gion. La guillotina de Gion. ¿Qué es eso? ¿Alguno de ustedes escuchó hablar de la guillotina de Gion? ¿Qué cosa es la guillotina de Gion?
Bien, a ver, se parece a la navaja de Occam, pero no hay que confundir la navaja de Occam con la guillotina de Hume. La guillotina de Hume, metafóricamente hablando, sirve para cortar. Pero ¿a qué se refiere Hume con esto? Hume se refiere a los razonamientos en los cuales nosotros eh, obtenemos una consecuencia, una conclusión a partir de determinadas premisas. Las premisas son descriptivas y nuestras conclusiones son prescriptivas o normativas. ¿Ya? Entonces, ese razonamiento es incorrecto, es inválido. Lo que tenemos que hacer es cortar la relación entre premisa y conclusión, porque no se puede concluir, ¿ok? No se pueden concluir oraciones normativas de o a partir de oraciones descriptivas. Es decir, no puedes deducir el deber ser a partir del ser. El ser es una cosa muy distinta al deber ser. El deber ser tiene que ver con la ética, con la moral. El ser no tiene que ver con la ética, con la moral. Entonces, una cosa es el ser y otra cosa es el deber ser. El problema es cuando nosotros derivamos uno del otro. Derivamos uno del otro. Sacamos consecuencias. ¿Ok? Entonces, aquí la clave, ¿cuál sería? Deducir, dice, oraciones descriptivas a partir de oraciones descriptivas. No, 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 no. A partir de oraciones descriptivas, nosotros deducimos, ¿ya? Oraciones normativas o prescriptivas. Deducir oraciones normativas, claro, oraciones normativas, mandatos, órdenes, obligaciones o deberes, a partir de oraciones descriptivas, ¿ok? O deducir lo que es a partir de lo que debe ser. Ya aquí hay un error, porque aquí en la parte en la que dice o deducir lo que es a partir de lo que debe ser, no es al revés. Deducir el deber ser a partir de lo que es. Deducir oraciones normativas a partir de oraciones descriptivas. O deducir el deber ser a partir de lo que es, a partir del ser. La clave sería la E, enano. ¿Ok? La clave sería la E, enano. ¿Ok? Enano. ¿Ya? Enano. Entonces, deducir el deber ser a partir del ser sería un error en el razonamiento. Entonces, tenemos que cortar esa relación entre el ser y el deber ser. ¿Ok? A ver, un ejemplo. Ah, vamos a suponer un ejemplo como este, ¿no? Basado en un acontecimiento. A ver, em, hace unos años hubo una protesta en el Cono Norte, en Puente Piedra, a raíz de que el alcalde, bueno, a través de las autoridades que se encargan de los peajes, ¿ya? Y de las carreteras, colocó un peaje, ¿ok? Y la gente de Puente Piedra se levantó a protestar y quemaron el peaje, destrozaron el peaje, lo quemaron, una protesta. Entonces, si razonamos así, ¿no? ¿Eres de Puente Piedra? Si eres de Puente Piedra, estamos describiendo de dónde eres. Si eres de Puente Piedra, entonces debes protestar en contra del peaje. Entonces, a partir del ser, de una descripción de dónde eres, se establece una relación con el deber ser. Otro ejemplo. Si eres sanmarquino, entonces debes protestar en contra de la rectora. ¿Ya? Vamos a suponer que la rectora, no sé, hace algo indebido. Entonces Hume dice es que el deber ser no se desprende del ser. No, no puedes razonar de esa manera. Para él no sería adecuado deducir el deber ser, una obligación moral, a partir de un ser, del ser, de una situación real, ¿no? ¿Entiendes? ¿Ok?
Entonces, a eso se llama la guillotina de Hume. 8. Si nuestras consideraciones sobre lo bueno y lo malo se fundamenta en los sentimientos, entonces su postura axiológica, ¿cuál sería? Si nuestras consideraciones sobre lo bueno y lo malo, sobre los actos morales, ¿no? ¿Qué cosa es bueno, qué cosa es malo, correcto, incorrecto, ya? Se Ok. fundamenta en los sentimientos. ¿Qué filósofo fundamenta las consideraciones sobre lo bueno y lo malo en los sentimientos? Eso sería Hume. Es el caso de Hume. Por lo tanto, su postura axiológica o ética, específicamente ética, es subjetivista, pues. Subjetivista, relativista, por supuesto. Correcto. Muy bien. Vamos con la siguiente entonces. Sócrates era un personaje muy incómodo para muchos de sus conciudadanos. Por ejemplo, dice, la mayoría ateniense solía utilizar la palabra virtud y decir, Dédalo es virtuoso, Pericles es virtuoso, Homero es virtuoso. Y de pronto se encontraron con que un filósofo les preguntaba, ¿qué es la virtud? Ustedes dicen que Dédalo es virtuoso, Pericles es virtuoso, y estos son virtuosos ya, pero ¿qué es la virtud? ¿Qué es la virtud? Este interrogante se basaba en la constatación de que para que la gente emplee esa palabra en situaciones diferentes y la aplique a personas distintas, debe conocer la esencia de su significado. La reflexión anterior prueba que uno de los objetivos de la filosofía de Sócrates consistía en que entonces, preguntar por qué es la virtud es una pregunta por la definición, o sea, tú estás buscando la definición de la virtud. En cambio, cuando alguien dice Pericles es virtuoso, estás atribuyendo la virtud, pero no sabes exactamente qué es la virtud. Es una pregunta por la definición. Es como si la gente presupone que la gente sabe qué es la virtud, pero la gente no lo sabe, no tiene una definición clara, precisa y distinta del concepto del término. Entonces, formulan definiciones acerca de la verdad. ¿Qué La C. dicen los? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? La clave es la C. Formulan definiciones acerca que acercarán a la verdad. Ya, a ver otra. Importancia del conocimiento, la presencia física, la conciencia para el bien y el bien mismo, la base de la iluminación. No. La clave es la C. Definiciones acercaron que dice acercaron a la verdad. Sería casa. Correcto. 9 casa. 10 dice, Kant afirma que el hombre actúa por buena voluntad siempre y cuando su obrar esté orientado e inspirado en el deber, este deber no debe ser motivado por conveniencias o castigos sociales, sino que debe ser un querer puro, puro, o sea, incondicionado, que no está sujeto a las circunstancias, ¿ok?
que no está sujeto a las consecuencias, a los premios, a los castigos. Debe ser puro, debe ser incondicionado, invariable, universal, convirtiéndose en una única ley moral que proviene de la razón y debe obedecer a la voluntad para ser buena. De lo anterior se concluye. ¿Qué se concluye? ¿Qué se concluye aquí? La D. El deber por el deber evita cualquier acción manipulada por premios o por castigos. El deber por deber evita cualquier acción manipulada por premios o castigos. Correcto. Muy bien. Así es. Profesor, una pregunta. Ujú. ¿En la alternativa B podría ser también o no tendría nada que ver? ¿La B? A ver, ¿qué dice la B? La moral humana se basa en el libre uso de la buena voluntad y del deber. Ya. El problema está en esto donde dice el libre uso, porque el libre uso puede entenderse como un uso arbitrario, o sea, caprichoso. Cuando a mí me da la gana, cuando yo quiero, puedo basarme en la buena voluntad o aceptar la buena voluntad como un principio rector, un principio orientador, como un fundamento para mis actos morales. Pero el problema es que el libre uso entraría en contradicción con la buena voluntad y el deber, porque se supone que estos principios son invariables, es decir, son puros, no están sujetos a vaivenes, a circunstancias o a caprichos. No actuamos por capricho. Se impone siempre la ley moral sobre nosotros. O sea, no es un asunto de uso libre, porque ese uso libre puede ser muy libre, muy abierto. Tú puedes hacerlo, podrías hacer cualquier cosa. Pero Kant no contemplaría la posibilidad de un uso de la libertad, ¿me entiendes? De esa manera. Entonces, si bien para Kant el hombre es un ser racional y libre, pero esa libertad no es una libertad absoluta, no es una libertad caprichosa, arbitraria, ¿no? Esa libertad estaría sujeta a ciertos principios invariables, ciertos fundamentos que sean universales, que sean fijos, formales, ¿no? Entonces, aquí el reparo es en esta expresión de libre uso, ¿no? No es algo que simplemente se use de manera libre, ¿ok? Porque Ay, eso ok, profe. entraría en contradicción con el deber, porque el deber es algo que te impone la razón, es Ok, un profe, dictado gracias. de tu propia conciencia y de tu propia razón, ¿no? Muy bien, en la número 11 dice, María le dice a Juan, si quieres que te ayude con la limpieza de la casa, debes darme una propina. Ya. ¿Qué observamos aquí? ¿Qué es esto? La D. Imperativo hipotético. ¿Ah? ¿Qué vendría a ser esto? ¿Un Imperativo imperativo hipotético. categórico o hipotético? Hipotético. Hipotético. Claro, porque hay una condición, ¿no? Está planteando una fórmula condicional, ¿no? Entonces, no se puede condicionar a las personas. O sea, acá hay una fórmula condicional. Sería un imperativo hipotético. Correcto. Dice, la ética de Aristóteles es y la ética kantiana es. Están comparando dos éticas. La ética aristotélica, clásica griega, con la ética formal de Kant, que es una ética moderna, ¿no? Entonces, ¿cuál sería ahí la respuesta? La C. Teológica y deontológica.
Aristóteles dice particular, autónoma, máximo imperativo, sería teleológica, ¿no? La otra sería deontológica. Teleológica, correcto, es decir, metas, fines, y la felicidad es una meta, es un fin, ¿no? Y deontológica, el deber, la ética del deber por el deber mismo. Ujú, correcto, muy bien, correcto. 13, a ver, ¿qué dice en la 13? Primeramente, hemos de observar que está en la naturaleza de las virtudes el destruirse por, dice, por defecto, por exceso. ¿Ya? Entonces dice aquí, ¿cómo lo observamos en el caso de la robustez, la salud y así sucesivamente? ¿No? La falta de ejercicios destruye la robustez, igualmente cuando comemos o vemos en un exceso. Hoy suficientemente dañamos la salud. Ok, dañamos la salud. Dice, mientras que si la cantidad es proporcionada, la produce, aumenta y conserva. Así sucede también, dice, con la moderación, la virilidad y las demás virtudes. El que huye de todo tiene miedo y el que resiste a nada se vuelve cobarde, dice. El que no teme absolutamente a nada y el se lanza a todos los peligros es temerario. El que disfruta de todos los placeres no se abstiene de ninguno. Así la moderación y la virilidad se destruyen por exceso y por defecto. Muy bien, dice, ¿qué se deduce del texto? ¿Nos hace referencia a qué? ¿A qué hará referencia? A ver qué dice. La C, al término medio. A ver. Teoría que la virtud se encuentra en término medio. A ver qué dicen los demás. ¿Tiene que ver con el justo medio, con el término medio, sí o no? Sí, Sí. La teoría de la virtud que se encuentra en término medio. Sí, se refiere al justo medio, ¿no? Al justo medio. Así es. Ya se refiere al justo medio. Casa, correcto, muy bien. A ver, en la siguiente. El mal moral, según Agustín de Hipona, consiste en qué? El mal moral. A ver qué dice. La B, el libre arbitrio de los individuos. Ujú. A ver, la voluntad, libre, destino, felicidad. Correcto, el libre albedrío de los, o arbitrio de los individuos. Así es. Muy bien. Y por tanto, tienen que hacerse responsable de sus actos. A ver. 15. Según Kant, dice, poseemos una razón práctica que nos permite decidir libremente a cualquier, a cumplir nuestro deber
por lo tanto. La Seres autónomos. La A. Placer siempre hacemos correcto. Avión. Somos seres autónomos. 15, avión. La autonomía, correcto. Correcto. 16. En el mundo antiguo, dice acá, las preocupaciones fundamentales de los grandes filósofos, por ejemplo, Aristóteles, fueron reflexionar acerca de qué significa llevar una vida buena, una vida virtuosa. Sin embargo, con el advenimiento de la modernidad, ¿qué pasó? Dice que las interrogantes cruciales, como lo muestra, dice, lo muestra Kant, fueron en torno a los deberes y obligaciones universales. O sea, Kant va a plantear una ética de proyección de carácter universal, según la distinción entre lo ético y la moral. la B. ¿Cuál sería? 16. La ética tuvo primacía en el mundo moderno, mientras que la moral en el mundo antiguo. A Aristóteles le interesaban los tópicos relativos a la ética, mientras que a Kant los conceptos morales. Aristóteles y Kant no le interesaban ni la ética ni la moral, ya que su interés era teológico. Aristóteles no sigue la tendencia de la filosofía antigua. Le interesaban temas afines a la moral. Aristóteles va más allá de Sócrates. La B, no le interesaban tópicos. Entonces, en la 16, ¿cuál es la clave? ¿Hay o no hay clave? La B. A Aristóteles le interesaban los tópicos relativos a la ética, mientras que acá le interesan los conceptos morales. Correcto, muy bien. Entonces ya está, ¿no? La B. 17. Después de escuchar la clase de ética, Leonardo le dice a su amigo, me parece cuestionable la idea de que los filósofos, aquel filósofo que defendía que para ser buenos debemos primero conocer qué es el bien. O sea, tener la definición, ¿no? Acceder a una definición.
Pues muchas personas saben qué es el bien y eligen acciones malas en sus vidas. Se deduce que Leonardo estaba cuestionando las ideas estéticas de quién. De Moore. De Moore. A ver, ¿qué dicen los demás? Muchas personas saben qué es el bien y eligen acciones malas en sus vidas. A ver qué dicen. ¿Están de acuerdo? ¿Es Moore aquí? A ver, ¿qué dice? Jaime Ani señala que es Sócrates. A ver, ¿qué dicen? ¿Sócrates o es otro filósofo? La de La idea de quién se está cuestionando. Me escucho, ¿a qué filósofo se estaría planteando la crítica? a De Sócrates. Sócrates. A Sócrates. ¿Por qué? Porque está hablando de la definición, ¿no? De qué es, cuando preguntamos por qué es el bien, qué es la virtud o qué es la justicia, estamos planteando una definición, pues. Claro, entonces si es una definición, pues eso es socrático, ¿no? Él buscaba definiciones. ¿Alguna duda al respecto? Sócrates, correcto. No, profe, todo claro. Eh, ¿No podría ser Moore o sí podría ser Moore? No porque tenemos una definición ahora. Ya, ¿y eso qué quiere decir? Claro, no podría ser Moore porque Moore señala que no se puede definir el bien, no hay definición. ¿Ok? Entonces, Moore no está cuestionando el intelectualismo. Aquí hay una crítica al intelectualismo ético de Sócrates y Platón, que la gente actúa sin saber qué es la justicia o qué es el bien, actúa por intuición, actúa por alguna corazonada o algún sentimiento. A ver. Una mañana mi padre me llamó a su habitación y discutió vivamente conmigo acerca de esta cuestión. Me preguntó qué razones podía tener yo para para abandonar mi casa paterna y mi padre. Me preguntó qué razones podía tener yo para abandonar, dice, mi casa permanente y mi padre. Que los hombres se lanzaban a correr el mundo en busca de aventuras, o bien eran desheredados.
Entonces, dice, la primera de estas dos posibilidades, si yo mi padre está muy por debajo de ti. Mm, La más apropiada para la felicidad humana. La idea que tiene, dice el padre de Robinson Crusoe, sobre esta consiste en, La D. a ver, ¿qué dicen los demás? La D. ¿No es la clave cuál sería? La D, dijeron, propuesta aristotélica del justo medio. Sí, la D. La D de dado o la B de burrito. La D. Tirado. Propuesta aristotélica del justo medio, profesor Platón, no, tesis de Kant, idea de sociabilidad, propuesta somática del intelectualismo. Entonces, ¿cuál sería la clave? ¿Qué dice? Pues término medio, dice. Por lo tanto, la clave sería la D de dado. D de dado. XIX, María decide dejar a su esposo después de que se ha enterado de que la engañados, cae en una depresión producto de su separación. Una noche, mientras no puede conciliar el sueño, le habla a Dios y le dice lo siguiente: ¿Por qué, Dios mío, me haces pasar por esta etapa tan dura? Extraño mucho a mi esposa, la mujer de mi vida y a mis hijos. A ver. Avión. La A. Ujú. La A. Un amigo dice, convencido seguidor de la ciudad de San Agustín, ha dicho
a José que le ha dicho. Esa situación penosa la generó él al no usar correctamente su libre albedrío. O sea, él es el culpable, él realizó el acto, eligió mal, tomó una mala decisión. Ujú. Entonces, aquí sería la A, pues está bien. Estamos hablando de San Agustín, correcto. Correcto. 20. Según esta doctrina ética, el hombre virtuoso es aquel que vive según la naturaleza, pues ella es divina. La B. La B. Un beso. La moral estoica, la moral epicuria, la moral moral, imperativo hipotético, la máxima hipotética, no, tiene que ver con la moral estoica. Los estoicos concibieron el universo como un orden divino. En la naturaleza está Dios, hay un logos, una inteligencia que ordena, que estructura las cosas y el ser humano, bueno, tiene que vivir en función o en armonía con la naturaleza, aceptando el destino con resignación. Era la mentalidad, las ideas del estoico. No tenía otra alternativa. ¿Ok? Sí, en ese caso sería la moral estoica. Profesor, Correcto. una pregunta. Ujú. ¿Existe la alternativa E que dice máxima hipotética? No, no ¿O es existe, distractor? es un distractor nada más. Ah, ya, ok. ¿No? Esto como un distractor. Dice 21 en el artículo del Código Penal peruano, dice que el que por piedad mata a un enfermo incurable y se le solicita de manera expresa, consciente, para poner fin a sus intolerables dolores, será reprimido con pena privativa de libertad, no mayor a 3 años. Esta norma es en contra de la eutanasia. Es una norma, ¿no? El Código Penal que prohíbe la eutanasia y que sanciona la eutanasia. Al Estado peruano, dice, puede inferir que el Estado peruano considera ética practicar la eutanasia por motivos médicos, condena la eutanasia incluso con pena privativa de libertad, aplica la cadena perpetua a todos aquellos que fomentan la eutanasia. Dice, condena la eutanasia excepto en caso de que el enfermo te lo solicite. No es tema legal, sino moral. La clave sería, en la 21, La B. la, Beso. correcto, la B. Condena la eutanasia, está en contra de la eutanasia. Con la prisión, no te puedes ir a la cárcel si fomentas eso. Veintidós, el Papa dijo, invito a los católicos a no esconderse detrás de la llamada compasión para justificar y aprobar la muerte de un enfermo. De estas consideraciones podemos inferir que La C. Casa. la C, la C dice, el Papa cuestiona la práctica de la eutanasia por cualquier motivo o razón. O sea que el Papa está en contra de la eutanasia. ¿Ok? Correcto, muy bien. Es correcto. ¿Ya?
Las domiciliarias las han revisado. ¿Hay algún problema, algún inconveniente, alguna duda con las domiciliarias? ¿Alguna pregunta, duda sobre las domiciliarias? ¿Todo está bien en las domiciliarias? ¿No hay problemas con las claves? Sí, hay una pregunta de Gutiérrez sobre Aristóteles. Le interesaban los tópicos relativos a la ética. Sí, es lo que hemos dicho al comienzo de la clase, cuando hemos establecido la diferencia entre la ética y la moral. Hemos señalado que la moral de la que hemos hablado estaba basada en la concepción kantiana y de la ética hemos hablado en relación a Aristóteles, al ideal de vida buena, de vida virtuosa y de una vida feliz, que es la concepción aristotélica. Hemos hablado de eso al comienzo de la clase, así que la respuesta es correcta, sí, efectivamente. ¿Entiendes? O sea, sí, sí, es efectivamente la relación entre la moral tiene que ver con la concepción kantiana y la ética con la concepción aristotélica, ¿no? Kant y Nietzsche estaban en contra con respecto a considerar al hombre como un medio y no como un fin. Estaban en contra. Lo que pasa es que no se puede hacer la comparación porque Nietzsche tiene una perspectiva distinta no solo del hombre, sino su sistema, su pensamiento obedece a criterios y parámetros distintos. O sea, no se puede simplemente establecer una oposición si no evaluamos sobre en qué se estaría basando Nietzsche para sostener que el hombre es un tránsito al superhombre. O sea, no es tan simple decir, bueno, para Nietzsche el hombre es un puente, es un medio para llegar al superhombre, por lo tanto, su ética o su concepción antropológica es contraria a la de Kant, porque para Kant el hombre es un fin. No, no, no es válido hacer esa comparación, porque estás olvidando el por qué Nietzsche piensa de esa manera. ¿Por qué concibe al hombre? Exactamente, no es que conciba al hombre como un medio. Nietzsche lo que hace es despedirse del hombre. El hombre vive una cultura decadente con valores morales decadentes, ¿no? Con una moral del esclavo, pero no es que sea un medio. El hombre simplemente es algo que debemos dejar atrás, debemos superar por un nuevo hombre, una idea de nuevo hombre, la idea del superhombre. Pero no es que el hombre sea un medio como tal. Y Nietzsche considera que el hombre es un fin en sí mismo, o sea, estamos hablando de la ética, ¿no? De la ley moral, trata al hombre como un fin. Tratar al hombre como un fin no significa que el hombre sea un fin en sí mismo. Y lo otro es que eso es una ley moral, ¿no? Nietzsche no propone leyes morales, ¿entienden? Sus enfoques son distintos, completamente distintos. Entonces, para hacer una comparación tendríamos que instalarnos en ambos casos tendríamos que hablar de la ética, de antropologías, de concepciones antropológicas, pero son tradiciones distintas. Kant es un idealista trascendental, Nietzsche no es un idealista, más bien está en contra de la metafísica, ¿no? Entonces, la concepción antropológica de Nietzsche está más orientada a una visión naturalista, biologicista, voluntarista. Kant no conoce nada de eso porque eso viene después. Nietzsche está ubicado fines del siglo XIX, inicios del XX. Eh, Kant está ubicado en el siglo XVIII, ¿me entiendes? Entonces, no hay ahí asomo de comparación o de semejanza, ¿no? Sería muy arbitrario establecer esas afirmaciones sobre Kant, ¿no? A ver, por aquí me mandaron una pregunta de un examen, creo. Vamos a ver qué hay acá. A ver, ratito, vamos a ver. Ya.
haber hecho clic para ver la pregunta. Acá está ya, ahora sí. ¿Qué dice acá? Vamos a ver. Ya dice, en el caso de que Hume respondiera a la objeción de Kant, diría que los deberes, tuviesen un fundamento objetivo, racional, entonces no sería posible la toma de decisiones morales, de lo cual se infiere que, ya, bueno, esa pregunta se basa en un texto. Ahí solo aparece la pregunta. ¿Dónde está el texto? Esa es la pregunta de la que yo les mencioné, porque San Marcos hizo, en la que comparan a Hume con Kant. Específicamente están comparando las éticas, pero aquí solo me estás dando la pregunta. Tenemos que tener el texto para poder leer y ver qué podemos marcar. A ver, ¿qué dice acá? En el caso de que Hume respondiese a la objeción de Kant, Hume responde a Kant. En el caso que respondiese a la objeción de Kant, ya, pero ¿cuál es la objeción de Kant? No tenemos, nos falta el texto. Diría que si los deberes morales tuviesen un fundamento, ¿no? Si Hume responde a Kant, diría que si los deberes morales tienen un fundamento objetivo, racional, entonces no sería posible tomar decisiones morales, de lo cual se infiere que, ya, ¿por qué no podríamos tomar decisiones morales? Dice acá. ¿Por qué no podríamos tomar, dice, no sería posible tomar decisiones morales, dado que la moral tiene un fundamento objetivo y un fundamento racional? Eso quiere decir de que nosotros finalmente no decidimos. Es como si ya estuviéramos determinados por unas estructuras que son anteriores a nosotros y que nos determinan de tal manera que yo no puedo decidir libremente mis actos morales, porque estos son objetivos, no dependen de mí y son racionales, no obedecen a mis sentimientos. Entonces, dice, Hume le respondería a la objeción de Kant. Diría que, o sea, se refiere a Hume, si los deberes universales, los deberes morales tuvieran un fundamento objetivo y racional, entonces no sería posible tomar decisiones morales. Nosotros no tomaríamos las decisiones sobre nuestros actos morales, sino que ya estaríamos condicionados o determinados por estructuras a priori. Según lo que vemos acá, dice la libertad, de lo cual se infiere que la libertad supone la coincidencia del deber y el querer. La libertad supone la coincidencia del deber y el querer. O sea, que tanto el deber como el querer coincidan. O sea, para Hume, ¿ya? Por eso Hume le criticaría a Kant, porque para ello la libertad supondría la coincidencia entre el deber y el querer. Pero esa no es la postura de Hume. Hume no pretende conciliar o establecer la coincidencia entre el deber y el querer. Para Hume, su ética se basa en el querer, en ese querer egoísta, subjetivo, en ese sentimiento del querer. Para Kant se basaría en el deber. A ver, el subjetivismo moral tiene que ser reformulado. No. Kant estaría proponiendo un determinismo moral. Ya, la C, sería la más adecuada. La D dice la razón y la voluntad serían diferentes, siguen diferentes principios. Pero esa no es algo que Hume le plantearía a Kant como una crítica, no es algo que se desprende. Aquí dice, entonces, no sería posible que tomemos decisiones morales. Es decir, yo como sujeto, como individuo, no tomaría la decisión, no podría. ¿Por qué? Porque la moral tendría un fundamento objetivo que significa que no depende de mí, porque yo soy el sujeto. Y si ese fundamento es objetivo y es racional, entonces no depende de mis sentimientos, no depende de mi querer, de mi voluntad. Entonces, eso significa, en otras palabras, lo que se puede inferir
es que la crítica de Hume a Kant, porque ahí está hablándome de cómo Hume responde a la objeción, dice, en el caso de que Hume respondiera a la objeción de Kant, ¿qué le diría? Que si los deberes morales tuviesen un fundamento objetivo, racional, entonces no sería posible tomar decisiones morales. Es decir, no podríamos elegir, decidir en nuestros actos. De lo cual se infiere que Kant estaría proponiendo un determinismo moral, pues, porque finalmente ya no depende de nosotros, ya está previamente determinado, dado que la moral tiene un fundamento objetivo. Objetivo significa que no depende del sujeto, no depende de nosotros. Y es racional, no depende de nuestro querer, no depende de nuestra voluntad. Recuerda que en Hume se basaría en los sentimientos. Los sentimientos son algo subjetivo, algo muy personal. Pero Kant no está de acuerdo con eso. Para Kant el fundamento tiene que ser racional, tiene que ser universal, tiene que haber leyes morales y tiene que ser objetivo. Si eso es lo que plantea Kant, entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que no somos libres, pues. Es decir, Kant estaría proponiendo un determinismo moral. Entonces el individuo, finalmente, nosotros no decidimos. Nosotros nos sujetamos a ciertas estructuras objetivas, racionales, y las obedecemos básicamente a ellas. Entonces, en ese caso, me parece que la alternativa más adecuada sería la C. ¿Ok? La C. Aquí ha mandado la pregunta completa. A ver, acá está el texto. Ahí está. Entonces, texto B. Son dos textos. Aquí arriba está el texto A. Texto B, texto A. Entonces han puesto dos textos en los que exponen la ética de Hume, hacen un resumen de la ética de Hume y de la ética de Kant. Dice, en Hume, el subjetivismo altruista, ¿están viendo la pantalla? ¿Se pueden ver? ¿Lo ven o no lo ven? No se ve, profe. Ah, ya, entonces no lo estoy compartiendo, pensé que lo estaba compartiendo. A ver, un momentito, un momentito. Pensé que lo estaba compartiendo. Ya, a ver, ahora sí. Ya, ahora sí pueden ver. Sí, profe, ahora sí. Ya, entonces este es el texto. Dice, en Hume, el subjetivismo altruista es lo que yo les dije, mira, la ética de Hume es una ética subjetivista porque está basada en los sentimientos y esos sentimientos son sentimientos egoístas, aunque aquí dice el subjetivismo altruista, es decir, pensar en el otro, pensar en los demás, reviste más o menos la siguiente forma. Cada ser humano tiene en primer lugar intereses propios, o sea, en primer lugar estamos nosotros. Tú piensas en ti, en tu propia conservación, en tu propio bienestar. Eso es egoísmo, que solo afectan a su bienestar privado y a la de las personas más próximas. Hume lo llama egoísmo y generosidad limitada. O sea, en el ser humano tenemos sentimientos de egoísmo y de generosidad limitada. Pero al mismo tiempo todos los hombres están interesados en el bienestar de los demás. A pesar de que somos egoístas y generosos de manera limitada, ojo, el hombre está interesado en el bienestar de los demás, o sea, en el colectivo. Cada uno puede reconocer cuáles son los de los demás, poniéndose en su lugar y contemplando las cosas desde su punto de vista. ¿Ya? Entonces ahí, ahora, este es el otro texto. ¿Se ve? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, confirmen si se ve el texto B. Dice texto B. Sí se ve, profesor. Sí se ve, profe. Ya, dice texto B. Las normas morales están dirigidas, ya dice las normas morales están dirigidas a seres libres. Fíjate lo que dice acá.
Las normas morales están dirigidas a seres libres. Ya. Con esto Kant se separa de Hobbes, según el cual todas las acciones humanas están determinadas. Ya, aquí viene otro problema, miren. Aquí lo que están diciendo es que el determinismo es hobbesiano. Están atribuyendo el determinismo a Hobbes y no a Kant. A ver, dice, para Kant, deber implica poder. El deber implica poder. O sea, el poder hacer algo con nuestras vidas, el poder elegir. A ver, entonces para Kant, deber implica, además de deber, implica algo más, implica poder, la posibilidad, podríamos decir. Las normas morales son irrelevantes para quien no tiene ninguna posibilidad de elección. O sea que para elegir normas morales, para que nosotros actuemos en función a las normas, tenemos que elegir, tenemos que ser libres. ¿Entiendes? No tiene ningún sentido hablar de normas morales si nosotros estamos determinados por la naturaleza, estamos determinados por una naturaleza egoísta. En el caso de Hobbes, que el hombre es un ser malvado, egoísta, y eso no lo podemos corregir. Entonces Kant dice que el deber implica poder. O sea, lo que está diciéndote es que el deber va de la mano con la libertad. Tenemos que elegir, ¿ya? No tiene sentido hablar de normas si el ser humano no elige. Las cumple o no las cumple. Siempre forzado según Kant. ¿Ya? No tiene ninguna elección. Claro, no tienes elección, no puedes elegir porque está determinado. Pues. Por eso tienes que cumplirlas. Las cumple sí, sí o sí. Las cumple o no las cumple, siempre será forzado, según Kant. O sea, Kant está aquí, están diciendo que Kant está interpretando a Hobbes. O sea, Kant, ¿qué es lo que piensa Kant sobre Hobbes? Lo que separa a Kant de Hobbes es que Hobbes sería un determinista, el individuo no es libre frente a su naturaleza malvada, perversa. En cambio, para Kant, sí, el hombre es libre y al mismo tiempo contempla el deber. El deber estaría implicado en el poder, y aquí me da a entender que el poder se refiere a la elección. Eso significa que se refiere a la libertad. El fenómeno de lo moral se manifiesta justamente allí donde satisfacemos una obligación contra nuestros propios intereses. Es decir, nuestros propios intereses egoístas. Hay una obligación que puede ir en contra de esos intereses egoístas. Se manifiesta así, de esa manera se manifiesta lo moral. Allí donde satisfacemos una obligación, un deber, y que éste entra en contradicción con nuestro propio interés egoísta. Entonces, si es así, volvemos a la pregunta. ¿Ya? Y volvemos a la pregunta. A ver. Pregunta está por acá. Ya, ahora sí, vamos a analizar mejor, porque sin el texto yo he estado interpretando de otra manera esto. Dice, en el caso de Kant, a ver, ya, ahí está. En el caso, dice, de que Hume respondiera a la objeción de Kant, diría que si los deberes morales tuviesen un fundamento objetivo, racional, entonces no sería posible la toma de decisiones morales, de lo cual se infiere que, bueno, acá se refiere a Hume y Kant, no meten a Hobbes, ¿ya? Entonces, de lo cual se infiere que Hume respondiera a la objeción a Kant, diría que obedece las normas morales, un tema objetivo, entonces no sería posible que tome decisiones morales, de lo cual se infiere que. Por lo que hemos leído del texto, ya en relación a Hume, entonces aquí diríamos, yo me había inclinado por esta clave, pero ahora que hemos visto el texto, esa clave, el determinismo, hace referencia a Hobbes, no a Kant. ¿Podría ser la Entonces, C?
¿Qué dices? ¿Podría ser la D? La D, la razón y la voluntad siguen diferentes principios. Siguen diferentes principios. No, esta se aleja. Más bien lo que dice el texto es que el deber coincide, ¿ok? O implica el poder. Es decir, que el deber y la libertad están ahí coincidiendo o correspondiéndose. Eso es lo que Kant va a señalar frente al determinismo de Hobbes. ¿El subjetivismo ahora tiene que ser reformulado? No. La clave me parece que en este caso sería la libertad supone la coincidencia del deber y el querer. O sea que una cosa es el deber y ahí entra en contradicción con el querer, pero lo que está diciendo Kant es que el deber está implicado en la libertad, lo que yo quiero hacer, ¿ya? Entonces, el ser libre implicaría que de por medio hay un deber, pero eso tiene que corresponderse o coincidir con el querer. Ese querer tiene que ver con mis deseos, mis sentimientos, mi voluntad, etcétera, ¿no? Entonces, no habría una contradicción, y eso es lo que da a entender en el texto cuando habla del que el deber y la libertad, esa elección de lo que yo quiero, tendrían que coincidir, ¿ya? Tendrían que coincidir. Entonces, la libertad del individuo supone o implicaría la coincidencia entre el deber y el querer, ¿no? No por separado, la razón por un lado y la voluntad por otro lado. ¿Ok? Ahora, lo otro es el texto A. Hemos leído el texto A, el texto B, ¿no? Falta el texto B. A ver, si leemos el texto B, ¿qué encontramos acá? A ver, dice, las normas morales están dirigidas a seres libres. Con esto Kant se separa de Hobbes, ¿cierto? Según la cual todas las acciones humanas están determinadas. Para Kant, el deber implica el poder, las normas morales son irrelevantes. A esto ya hemos leído. Ya leímos los dos textos, ¿ok? Y nos dimos cuenta que el determinismo hace referencia a Hobbes, no a Kant. Kant más bien viene a plantearnos una síntesis. O sea, Kant viene a plantearnos una síntesis entre Hobbes y Hume. No sé si me dejo entender. Hume, que tiene una ética muy subjetivista, y Hobbes, que tiene una ética, una concepción antropológica y una ética determinista. Entonces, Kant viene a plantearnos una síntesis entre el subjetivismo de Hume y el objetivismo de Hobbes, o el determinismo de Hobbes. ¿Entienden? A eso se refiere. ¿Ok? En esa pregunta. Y aquí está la otra pregunta que dice, a diferencia, dice en el texto de Hume, en el texto A, Hume defiende el subjetivismo ético, ¿ya? Mientras que en el texto B, Kant, el objetivismo. Esa es la diferencia, subjetivismo y objetivismo. Así, una crítica que Kant le formularía, ¿cuál sería la crítica que Kant le formula a Hume? Sería que si el fundamento de la ética se basara en razones empíricas, como el propio bienestar individual, ¿no? Egoísta, entonces, vamos, último a compartir esto. Entonces, ahí está. Entonces, la moralidad estaría imposibilitada por la ausencia de libertad. ¿La moralidad estaría imposibilitada por la ausencia de libertad? No. La ética seguiría las mismas leyes que las de la naturaleza. Podría ser. La generosidad limitada no podría pensarse como un altruismo. Habría una coincidencia entre lo que debemos y lo que queremos. Una coincidencia entre lo que debemos y lo que queremos. Pero me está diciendo la crítica que Kant le haría a Hume. Y esa crítica no es la coincidencia. Kant más bien propondría eso, no Hume.
Si es la crítica a Hume, no se desprende la D. La C podría ser. La C, no, tampoco. La generosidad limitada no podría pensarse como altruismo. No, no podría pensarse como altruismo. No. La ética, la clave parece que es la B. ¿Por qué? Porque si nos basamos en el subjetivismo, ¿ya? En ese subjetivismo de la ética de Hume, en ese sentimiento, en los sentimientos, porque para Hume se fundamenta en los sentimientos, nuestras consideraciones del bien y del mal, pero los sentimientos obedecen a la naturaleza humana, a las leyes de la naturaleza humana. Es decir, obedecen a esa naturaleza egoísta, ¿ok? Entonces, para Hume, finalmente, esto tendría que ver con la naturaleza humana. Si quieres, llámalo con un impulso psicológico, pero depende del individuo. Estaríamos ya limitados a eso. Las mismas leyes que las de la naturaleza, ¿ya? Aunque dice naturaleza, sería naturaleza humana o de la naturaleza en el sentido que no habrían otro tipo de mecanismos, sino que seguiríamos esos mecanismos subjetivos. La moralidad estaría, dice, imposibilitada por la ausencia de libertad. No, porque la libertad depende en última instancia del individuo, de lo subjetivo, del sujeto. Si la crítica es de Kant Hume, no podría ser la D. No podría pensarse como altruismo. La generosidad limitada no podría pensarse como altruismo. Entonces, ¿cómo se podría pensar? No, me parece que sería la B. Yo no veo otra clave ahí. ¿Ya? Profesor, Dime. yo también pensaba que era la C, porque como dice generosidad limitada, se estaría refiriendo con el propio bienestar, en el cual no se podría pensar en los demás, que sería el altruismo. De esa manera lo estaba tomando yo. La generosidad. Lo que pasa es que Hume ahí contrapone el egoísmo con la generosidad. O sea, el hombre es egoísta y al mismo tiempo es generoso. ¿Ya? Es decir, hay una tendencia a pensar en nosotros mismos y a pensar en los demás. Entonces, esa generosidad que uno tiene de ayudar a otros no podría pensarse como altruismo. Pero no se trata solo de pensarse como altruismo. Entonces, ¿cómo podríamos pensar esa generosidad si no lo pensamos como altruismo? Porque la generosidad es un acto de altruismo. Pensar en el otro, ayudar a los demás, es un acto de altruismo. Entonces, ¿cómo podría pensarse? ¿Como un acto de egoísmo? ¿Un acto egoísta o subjetivo? Mm, no sé, no me convencen, porque lo que estamos es cuestionando a Hume. A no ser que se pueda decir, no podría pensarse como un acto de altruismo, sino como un acto de egoísmo. Pero el ser generoso eso es un acto de egoísmo, el pensar en los demás es un acto de egoísmo, es un acto egoísta, subjetivo. No sé, no me convence. La moralidad, la A tampoco, la única que más o menos se acerca sería la B. La ética estaría, sí sé, seguiría las mismas leyes que las de la naturaleza. Es decir, ¿qué significa eso? Que no hay un principio rector, ¿ya? Objetivo, sino que esto obedece a la psicología humana, a las leyes de la misma naturaleza humana, si quieres, desde una perspectiva más biológica o natural. Es decir, no obedece a un antropocentrismo, no obedece a un criterio exterior o que rija en el hombre. Bueno, déjenme pensar bien esta pregunta, aunque yo tengo dudas al respecto, ¿ya? Voy a revisarla y la próxima semana a ver si lo pienso mejor, de qué manera podríamos dar con esta clave, ¿ok? Porque ya se agotó el tiempo ya. Profesor, también hay una pregunta que habla sobre San Agustín, que habla sobre, bueno, una pregunta de admisión. Como les digo, ya se agotó el tiempo. La próxima semana, en todo caso, pueden enviarlo al tutor. El tutor me lo envía al WhatsApp. Que él me lo envía al WhatsApp, yo lo voy a revisar.
¿Ok? No hay problema. Gracias. Gracias, profesor. Chao, Sí, profe, gracias. ya vi las fotos, ya lo descargué. Voy a revisarlo, ¿ya? Cuídense, nos vemos.